Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de no controlados por el pecado. El hecho de que digamos esa frase, lo que estamos diciendo es que nos hemos salido de las manos del pecado. Ahora el que nos controla es Cristo, a pesar de que seguimos pecando, a pesar de que todavía el viejo hombre lo tenemos ahí encima. Los romanos tenían una costumbre. Los romanos acostumbraban que si alguna persona cometía un homicidio, esa persona le amarraban, la persona muerta se la amarraban a la espalda. ¿Cuál era el propósito? Que esa era la sentencia para el homicida. El homicida tenía un derecho a un juicio, pero por lo general, pues usted sabe que las leyes en esa época no eran como las de ahora. Pero la sentencia para el homicida era que se le amarrara el muerto encima, cargarlo en la espalda, hasta que el muerto se podría y la misma persona terminaba muerto. La mayoría morían de tifoidea, debido a los olores, debido a la descomposición de la otra persona, de la carne, se podría y la persona moría con el que había matado. Entonces, el apóstol Pablo más o menos hace una similitud del pecado que a ratos quiere gobernarnos. De hecho, Romanos capítulo 7, Pablo dice, me siento miserable. Y entonces sentirse miserable, ¿por qué? Porque el pecado todavía intentaba gobernar su mente y intentaba gobernar sus miembros. Romanos capítulo 7. Pero cuando él habla de vivir una vida en el Espíritu, y ahí es donde entra en Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu es vivir influenciados y llenos de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, en el contexto que lo dice Pablo, es llenarse de la palabra. Y andar en el Espíritu es andar bajo la influencia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inventada por el Espíritu Santo y es una espada como de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, incluso hasta se atreve a discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Nosotros no cumplimos hoy perfectamente la ley de Dios, sí lo hacemos sinceramente, y al hacerlo sinceramente lo hacemos porque estamos influenciados por el poder del Espíritu Santo. De resto no lo podríamos hacer. Todavía luchamos con el viejo hombre. Prácticamente ni siquiera el diablo es nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo es ese viejo hombre viciado, dice el apóstol Pablo, que está viciado. Y usted sabe lo que significa estar viciado. Estar viciado es como tener una influencia en la vida de nosotros. Por eso muchas personas que incluso se enamoran o tienen ese enamoramiento por otra persona, les cuesta mucho trabajo a veces hasta deshacerse de ese pensamiento, porque es muy difícil. La misma persona se acostumbra a ciertas cosas y se tornan como una droga a veces. Entonces es complicado en ese sentido, porque el pecado también quiere acaparar nuestros sentimientos, acaparar nuestras emociones, quiere hacer con nosotros lo que a él se le venga en gana. Y a veces nosotros, cuando nos descuidamos un poquito, cuando nos descuidamos de no leer la Biblia, de no orar, de no asistir a la congregación, porque el Señor pues inventó algo que no se lo inventó los hombres, se lo inventó el Señor, dice, no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, y dice el Señor que la fe viene por el oír. La Nueva Versión Internacional dice, la fe es el resultado de escuchar y el mensaje que se escucha es la bendita palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la única manera eficaz de luchar contra el pecado? Predicarnos el Evangelio todos los días. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, mi hermano querido, aquí nosotros, la única manera de poder seguir luchando contra el pecado, y si decimos que no tenemos pecado, entonces hacemos a Dios mentiroso, dice la Biblia. Y por eso el apóstol Juan tiene que decir que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y si algo hemos pecado, la sangre de Jesucristo el Señor nos limpia de todo pecado. Y esa palabra que está ahí en Primera de Juan no es para los amigos, es para la iglesia que se ha convertido, se ha bautizado, que está viviendo en el Espíritu. Ese texto es para la iglesia, y qué bueno que nosotros todos los días podamos decirle al Señor que nos ayude, porque sin Él no somos capaces de seguir adelante. Así que la única manera de luchar eficazmente contra el pecado es el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los amigos, culto evangelístico. No, el Evangelio es para nosotros los cristianos todos los días. A veces se nos olvida que el único que nos ha libertado de las influencias, de la esclavitud del pecado, se llama Jesucristo el Señor. Y a veces se nos olvida hasta darle la gloria a Él, darle la honra. Dice Filipenses capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor levante la iglesia. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Carta a los Filipenses, el amor filial, no se le olvide. Y todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Es posible ya no estar controlados por el pecado, aunque no lo hemos logrado todavía perfectamente, sí lo hemos logrado sinceramente. El cristiano tiene en su interior una batalla encarnizada. Y para evitar ese pecado, para evitar eso, entonces tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días, y no podemos vivir sin el pecado, aunque estemos luchando, pero sí podemos impedir que la vida pecaminosa nos siga dominando. Tan pronto nos demos cuenta de que algo esté afectando nuestra vida espiritual por causa del pecado que me quiera a mí, me quiera apartar del Señor. Usted y yo, porque aquí entramos todos en la misma cartilla, usted y yo, hagamos cualquier otra actividad que no sea escuchar la palabra, que no sea orar, que no sea leer la Biblia, y todo va sobre ruedas. Pero usted cierre todas esas ventanas, con las ventanas de Windows, cierre usted todas esas ventanas y vaya a orar, dedíquese, y verá que las cosas empiezan a andar mal. Y aprovechamos cualquier momento, cualquier excusa para no asistir, para no orar, para no leer. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene esa tendencia.
Nada, la carne no quiere buscar al Señor. La carne quiere buscar el mal, la carne quiere buscar el pecado. Le es más llamativo el pecado, le es más llamativo desobedecer a Dios que buscar la vida espiritual. Todos los cristianos sabemos cuán difícil es vivir sin pecar, es muy difícil. Es imposible que seamos totalmente santos. La Biblia no nos enseña que vamos a vivir sin pecado, no, todo lo contrario, nos dice que vamos a luchar contra el viejo hombre que está viciado, pero sí que tenemos el deber de que si realmente somos salvos, si hemos creído en el Señor, nos prepararemos para evitar vivir constantemente en el pecado. Habrá cosas que hay que hacer, ejercicios espirituales que hay que hacer, a echarle mano a todas las herramientas de gracia que el Señor nos da y tratar de estudiar ese tema del pecado para ayudarme cuenta de cómo es que trata de influenciarnos. Hay que leer artículos, hay que leer la Biblia, el tema, la responsabilidad nuestra, y tenemos toda la responsabilidad por el pecado que cometemos, por el pecado que tenemos. Pero no es que vamos a vivir solamente en victoria todo el momento, pero sí tenemos la victoria por parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y el Espíritu de vida, como dice Romanos 8:2, que es Cristo Jesús, me ha librado del pecado, de la ley y de la muerte. Tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos. Somos deudores, en otras palabras, de la gracia de Dios para obedecer, para vivir la manera que Dios quiere que vivamos obedientemente, y respondemos en gratitud con obediencia al Señor por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y de hecho tenemos que reconocer que mientras estamos influenciados por el pecado, dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos que reconocer que no nos fue tan bien, una vida de maldición, una vida llena de problemas, de vacíos existenciales, una vida llena de complejos, etcétera, etcétera. Pero es más fácil pecar que vivir en santidad. Nunca debemos olvidar que Dios siempre está involucrado en nuestras victorias. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Él siempre va adelante, el triunfo es del Señor. Entonces, esto no es un ejercicio, mi voluntad, no, pero sí tenemos que saber cómo es que funciona esto del pecado. Y Pablo nos dice que el pecado funciona más o menos como un director de orquesta. ¿Qué significa eso? Suba aquí, mueva allá, vaya aquí, etcétera, etcétera. Fíjense que a los hijos les cuesta obedecer mucho a los padres, les cuesta muchísimo obedecer a los padres. Los padres quieren lo mejor para ellos, los padres toman decisiones de lo mejor que les pueda suceder a ellos. No quieren que sufran, no quieren que pasen problemas, pero no obedecen. Les cuesta trabajo obedecer. Pero viene un drogadicto, viene una persona mala, una persona que ha cometido diferentes delitos y los envuelve facilito y terminan sirviéndole a esa persona y siendo hasta payasos de esas personas. Haga esto, van y obedecen. Incluso aquí en Cúcuta han llevado presos a algunos muchachos porque en ese proceso de iniciación tienen que ir a matar a alguien. No, si eres tan valiente para meterte en esta banda, tienes que matar a alguien, y le obedecen. Y muchos caen presos y terminan allá el resto de sus vidas, porque allá adentro vuelven y se meten en problemas y terminan asesinándolos. Yo les decía a los hermanos anoche en un testimonio cuando yo predicaba en la cárcel Modelo, que me encontré un joven de 30 años, llevaba 12 años pagando en la cárcel. Cuando cumplió los 18, debido a sus amigos, mató una persona.
La sentencia le salió de 40 años, llevaba 12, más o menos él calculaba que portándose bien salía por ahí a la edad de 40 años. Nunca logró disfrutar su juventud. ¿Por qué? Porque fue más fácil obedecer al jíbaro, fue más fácil obedecer. Y bueno, que Dios nos ayude, porque incluso todas estas cosas, unos cometerán pecado de una manera, otros pecarán de otra manera. Y no se nos olvide que esa carne, ese viejo hombre, aunque fuimos bautizados y quedamos en una buena relación con Dios y ahora estamos en el reino de los cielos, ese cuerpo que está viciado con esa naturaleza pecaminosa nos intenta dominar a veces, y no podemos desconocer eso, y menos desconocer cómo es que funciona. De alguna manera caemos en unas tentaciones a veces, tratamos de consagrarnos, pero alguien llegó y nos hizo un comentario malsano de un hermano y automáticamente caemos en esa tentación y le jalamos al chisme. Y entonces el que viene a contar un chisme, lo que viene es a minimizar a la otra persona. Ya estamos pecando con eso. Entonces, y cuando tú replicas el chisme, lo maximizas, ya estamos pecando con eso. No debemos olvidar que Dios ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer. Tampoco debemos olvidar que lo que somos en el Señor, y mucho menos olvidarnos de sus promesas, de sus recursos. Él es el que nos lo ha dado para que nosotros podamos seguir viviendo eficazmente para la gloria de Dios. Él nos ha garantizado la victoria. Por eso el apóstol Pablo, cuando menciona el día de nuestra redención en el capítulo 8 de Romanos, se está refiriendo a que ese día ya la victoria está consumada, el día que el Señor levante la iglesia, el día que el Señor venga por nosotros y nos lleve para estar en su presencia cara a cara, tal como Él es. Le veremos tal como Él es. A veces, como si estuviéramos solos en esta lucha, nos sentimos, pero la Biblia nos dice que nosotros estamos con el Señor y nos fortalecemos, como dice Efesios capítulo 6 del versículo 10 hasta el 20, nos fortalecemos en el poder de su fuerza, porque el Señor nos ha dado una coraza, nos ha dado una armadura para poder permanecer en el Señor. Y esa armadura tiene que ser la justicia, la palabra de Dios, la oración, en nuestra nueva relación con el Señor. Y nuestro Padre Celestial, que está en los cielos y que está aquí con nosotros también, está muy preocupado de cómo es que vamos nosotros a vivir esta victoria. Y solo lo podremos lograr a través del poder de su Espíritu Santo, porque Él es el único que nos trae a convicción de pecado. Pero sí tenemos que, voy a usar una palabra que casi ya no se usa, pero que antes la usábamos mucho y en algunas teologías todavía la usan: mortificar el pecado. Lo tenemos que hacer, hermano. Tristemente, muchos cristianos no le hacemos caso al Señor, pero Dios sí está preocupado. ¿Por qué? Para que nosotros no nos acerquemos al pecado, que no estemos jugando, porque es que a veces jugamos con esas cosas y podemos caer en los lazos y podemos quedar atrapados. Y bueno, Él quiere separarnos de todas esas cosas para que no pequemos, porque las consecuencias son desastrosas. Y la única forma de abandonar el pecado es predicarnos el evangelio cada día, cada momento, para poder ser perdonados y también para poder ser restaurados. Es Dios el que ama a sus hijos, y recuerde, sus hijos, a sus hijos les ha provisto la salvación, la justificación, la santificación, el poder de su Espíritu. Hermano, donde Él no nos deje su palabra ni el poder de su Espíritu, estaríamos perdidos aún cuando lo hemos aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, en esta mañana, las obras de santidad se hacen porque Él, con su poder y su autoridad, nos ayuda sinceramente, aunque no lo podamos hacer perfectamente. Sinceramente Él está ahí ayudándonos, y nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, porque a veces se nos olvida y a veces caemos fácilmente, porque ¿qué? El pecado es muy atractivo. El pecado nos llama, nos seduce, nos pone la trampa.
y nosotros, como tenemos un viejo hombre, a veces todavía anhelamos, queremos, deseamos. El joven que nunca ha estado por fuera de la iglesia a veces cae en la trampa de querer probar. Y muchos se han quedado ahí. Prueban y se quedan ahí. Porque no toman en serio esto de las cosas del pecado. Y bueno, pero ¿qué puede afectarme? ¿En qué puede dañarme? ¿En qué puedo involucrarme? Yo tengo el control. Hermano, eso no es tan cierto. No es tan cierto, porque ¿cuántas personas no han quedado? Yo me acuerdo que estuve predicando en un centro de rehabilitación casi por 5 años y lamentablemente, solo una hermanita que se llamaba la hermana Susana, ya falleció, ya partió con el Señor. Solo ella se convirtió al Señor de esos 5 años de predicación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, aunque todos estaban ahí con buenas intenciones y querían salir de su drogadicción con buenas intenciones, muchos no pudieron lograrlo y muchos terminaron muertos por pandillas, muertos. De hecho, les daban un plante para que fueran a trabajar y al menos se ocuparan en algo, pero terminaban robándose el plante y yéndose del centro de rehabilitación. La hermana Susana había caído en las drogas y aparte de eso había caído en el vicio de la pornografía. 2 vicios al mismo tiempo. Es raro que una mujer caiga en este vicio, pero ella cayó en ese vicio. Y aunque dejó las drogas, la pornografía todavía la asediaba constantemente. Y ahora con tantas facilidades, pero igual la droga pasó su factura. Le damos gracias a Dios que las hermanas, desde que se convirtió, aunque tenía sus luchas con la droga y la pornografía, la hermana logró salir victoriosa en el Señor. Después, aunque siguió viviendo en el centro de rehabilitación porque no tenía familia, ella participaba en los cultos, iba constantemente a los cultos porque ella sabía de sus luchas y sabía de sus problemas y sus temores, pero damos gracias a Dios que ella se fue en victoria. Así que, mis hermanos, no sé cuál sea el problema que tenga usted en esta mañana, con que esté luchando. Yo le digo a los hermanos, yo conozco la gotera en mi casa, yo sé con qué lucho y yo sé que usted, sus luchas no son las mismas mías. Nuestra obediencia tiene que ser disciplinada. Entonces somos parte de un proceso continuo. Anoche en la predicación decíamos que el Señor nos decía en Primera de Corintios capítulo 15, nos decía que nos mantuviéramos constantes, firmes y creciendo en la obra del Señor constantemente, y el trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes y creciendo. Esa es la consigna, firmes, constantes y creciendo. Aun cuando sientas que no somos capaces y aun cuando nos sentimos avergonzados delante del Señor porque le hemos fallado, y le quiero decir que nuestro Dios en esta mañana está involucrado en nuestras debilidades y está involucrado en ese camino hacia la madurez. Él está activo en nuestra vida. Nosotros debemos estar activos también, creciendo en nuestra fe, creciendo en el conocimiento de la verdad, viviendo la verdad, defendiendo, enseñando la verdad. Entonces, ¿quieres consagrarte? Involúcrate en la obra del Señor. Esa es la arma, una de las armas más eficaces, involucrarnos en la obra del Señor. Cuando tú te involucras en la obra del Señor, estás ocupado, estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios te manda. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, porque este siglo, o sea, este pensamiento filosófico de este mundo, lo que quiere es que nosotros nos independicemos de Dios, pero ya estamos aquí, estamos en sus manos, somos hijos del nuevo nacimiento y estamos aquí para la gloria del Señor. Y qué bueno poderle decir al Señor en esta mañana: Señor, me comprometo a ser más sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo.
Y sobre todo cuando nos advierte, porque, ay hermano, el Señor está ahí activo advirtiéndonos, cuando nos corrige, cuando nos disciplina, y ser un poco más obedientes a la verdad. ¿Y para qué? Para poder vivir en santidad. Así que mi hermano, en esta mañana lo animo para que se revista del poder de Dios y sigamos adelante luchando eficazmente contra el pecado en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. En la mañana alzo mi voz y elevo mi alabanza al Creador del universo, en Él tengo mi confianza. Por su gracia y por su amor, hoy estamos estrenando misericordia de Dios, la que estamos disfrutando. Es el tiempo más bonito, el cual podemos disfrutar. Sale el sol en la mañana, de las aves se oye el trinar. Es el tiempo de la gracia que el Señor nos regaló, para que todos disfrutemos y adoremos al Señor. Tarde cuando miro ese lindo anochecer, las estrellas y la luna hechos por tu gran poder. El cielo cuenta su gloria, esa magna creación. La entregaste al ser humano por su gracia y por su amor. Es el tiempo más bonito, el cual podemos disfrutar. Sale el sol en la mañana, de las aves se oye el trinar. Es el tiempo de la gracia que el Señor nos regaló, para que todos disfrutemos y adoremos al Señor. Para que hoy todos disfrutemos y adoremos al Señor. Para que hoy todos disfrutemos y adoremos al Señor. En la tarde cuando miro ese lindo anochecer, las estrellas y la luna hechos por tu gran poder. El cielo cuenta su gloria, esa magna creación. La entregaste al ser humano por su gracia y por su amor. Es el tiempo más bonito, el cual podemos disfrutar. Sale el sol en la mañana, de las aves se oye el trinar. Es el tiempo de la gracia que mi Dios